Muy buenas tardes, señora directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Raquel Montenegro Muñoz. Señora subdirectora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Guillermina Herrera Peña. Señores académicos de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua que nos acompañan. Señora doña Cecilia Echeverría Falla, académica electa de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Autoridades universitarias, señoras y señores que participan en esta ceremonia a través de la plataforma electrónica. La Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, les da la bienvenida a este acto en el que doña Cecilia Echeverría Falla tomará posesión como académica de número de esta corporación, habiendo sido electa en 2019 de conformidad con los estatutos y reglamento de nuestra academia, a propuesta de las académicas de número doña Ana María Orruela de Quesada y doña Guillermina Herrera Peña. Para nosotros, hoy y aquí, esta actividad académica representa un día especial, pues por una parte nos une la voluntad de colaborar desde la particular actividad que realice cada uno de los presentes en la obra de preservación y constante crecimiento de un tesoro común con el que contamos, es decir, nuestro idioma español, que actualmente lo hablan, de acuerdo con el Instituto Cervantes, alrededor de 580 millones de personas alrededor del mundo, en vastos territorios que van desde los Estados Unidos hasta el Cono Sur, en España, un mínimo porcentaje en Filipinas y hasta en el continente africano, es decir, en Guinea Ecuatorial. Y por otra parte, contaremos desde ahora con una nueva académica, la que sin lugar a dudas contribuirá con su experiencia profesional al engrandecimiento de nuestro idioma y por ende el de la comunidad iberoamericana. A continuación tiene la palabra doña Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, quien presentará a doña Cecilia Echeverría Falla. Doña Raquel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos de número y correspondientes, y estimados invitados. La Academia Guatemalteca de la Lengua es la última de las academias fundadas en el siglo XIX. Se constituye en 1887, aunque su reconocimiento jurídico data de 1888. Nuestra corporación ha estado formada a lo largo de sus más de 130 años de existencia por más de un centenar de prominentes académicos con una fructífera trayectoria intelectual. Entre sus miembros numerarios destacan reconocidos especialistas en literatura, lingüística, filosofía, derecho, periodismo, música y economía. Hoy nos sentimos complacidos al dar la bienvenida a doña Cecilia Echeverría Falla como académica de número. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Santa Cruz en Italia. También es magíster en asesoramiento académico personal por la Universidad del Istmo. En esta maestría se formó en áreas como introducción a la literatura, géneros literarios, análisis de textos literarios, literatura hispanoamericana, literatura como medio de formación ética, literatura teatral, literatura universal, comprensión lectora. Doña Cecilia Echeverría es licenciada en Filosofía por la Universidad de Navarra. También tiene estudios de licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y de Derecho en la Universidad Francisco Marroquín. Doña Cecilia Echeverría cuenta con amplia experiencia docente. Trabajó como profesora de Ética y Filosofía en Roma, Italia, de 1992 a 1998, donde también ocupó cargos directivos. Fue profesora en la Universidad de Costa Rica de 1999 a 2004. A partir de su regreso a Guatemala, ejerce la docencia en la Universidad del Istmo en el área de filosofía. En esta universidad, de enero de 2017 a la fecha, ha impartido semanalmente el curso Descubre la magia del Quijote. El objetivo de esta materia
es introducir a los estudiantes en la lectura de Don Quijote de la Mancha, para que aprecien su calidad literaria, la riqueza y complejidad de su contenido, su técnica narrativa y sus niveles de interpretación. Ella completó el curso Conoce a Don Quijote de la Mancha, impartido en la Universidad Francisco Marroquín de 2015 a la fecha. Participó en el Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en Jerusalén, realizado del 7 al 12 de julio de 2019. Ha publicado valiosos y abundantes escritos, entre ellos Los zapatos rojos de Andersen y El éxito de lo efímero, en lecturas de Hans Christian Andersen, y Educación ética, normas o virtudes. ¿Qué giro puede tomar la enseñanza de la ética en la formación de universitarios solidarios? Ganadora del premio del primer lugar en la categoría Ensayos Profesionales de 2007 a 2017. Auguramos muchos aportes de doña Cecilia Echeverría al trabajo de nuestra academia. Sea bienvenida. Acto seguido, escucharemos el discurso de ingreso de doña Cecilia Echeverría Falla, titulado Repensar el Quijote a la luz de la filosofía narrativa de Alasdair MacIntyre. Tiene la palabra doña Cecilia Echeverría. Señora directora y académicos miembros de la Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de la Lengua, señoras y señores académicos de número, distinguido público. En medio de este confinamiento, el acto de unirme a las tareas que realiza la Academia Guatemalteca de la Lengua correspondiente de la Real Academia Española supone para mí un honor inmerecido. En ningún momento podría decir que soy una experta en la materia, pero sí una enamorada de la palabra y un aprendiz de la expresión escrita, y es lo que desde ahora pongo a su servicio. Muy en particular, quiero agradecer a doña Ana María Urruela de Quesada y a doña Guillermina Herrera la especial consideración de que me han hecho objeto al proponer mi candidatura a la academia. Cada época histórica tiene los héroes que se merece. Quizá la nuestra se caracteriza por tener heroínas silenciosas que tienen algo de extraordinario, pero no sabríamos definir qué. Gentes de gran calidad humana que pasan inadvertidas sacrificando lo personal ante lo común y proyectan sus vidas para construir y robustecer la cultura del país, dejando un surco profundo en la educación, la sabiduría y el patrimonio nacional. No me queda más que decir gracias, muchísimas gracias. Hace 4 siglos vio la luz un libro excepcional, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La lengua española tiene en esta novela su más importante contribución y guarda en ella su más preciado tesoro lingüístico y literario. A 400 años de distancia, desde su primera aparición en 1605, son innumerables los estudios críticos sobre esta obra, como inagotables siguen siendo los matices y aristas que hacen merecer seguir estudiándola. En este ensayo yo no pretendo descubrir algo inédito sobre la obra de Cervantes, que por otra parte sería vana presunción, ya que mi especialidad es la filosofía, en concreto la filosofía moral. Pero sí quisiera acercarme a través del Quijote a un terreno común entre la filosofía y la literatura, que es el sentido narrativo que confiere el uso de la palabra, cuyas implicaciones en la configuración de la propia identidad y en la comprensión de la vida son profundas. El campo tradicional donde se abrazan la filosofía y la literatura es la ética, y es en este terreno por donde va a transitar este estudio. Durante las casi 3 décadas que llevo enseñando filosofía en distintos países y centros universitarios, me he llegado a convencer de que un profesor o profesora de filosofía debe apelar a la literatura para iluminar lo universal a través de lo concreto. Debe recurrir a los relatos literarios para llegar a la idea a través de la imagen y al mismo tiempo ha de ver lo concreto iluminado por lo universal.
saber apreciar en el símbolo la irradiación de una idea. Esta disparidad de enfoques literario y filosófico es fecunda y armoniosa, y a veces necesaria, porque permite sensibilizar a los estudiantes frente a ciertos problemas reales y conducirlos paulatinamente por dicha senda hacia enfoques más propiamente filosóficos. Don Quijote de la Mancha fue escrito para hacer escarnio de los libros de caballería, tan populares entonces. Lo curioso, y así lo declara Martín de Riquer, uno de los más importantes cervantistas de la época reciente, es que aún tratándose de una novela literaria, es decir, inspirada en la literatura misma, haya tenido tanto éxito popular desde el primer momento. Cervantes realiza la invectiva con tanto acierto que logra que el libro se convierta en un acontecimiento de fama internacional sin barreras de idioma, cultura o época. Para entender mejor lo que quiero expresar con esto, imaginemos que alguien escribiera en son de burla y con gran dosis de ironía un libro destinado a ridiculizar los reality shows y los videojuegos, por trasladar la reflexión al contexto presente, que se encuentra bajo el dominio subyugante de las redes sociales, los videojuegos y la navegación sin límites provocada por Internet. Es probable que, aunque no hayamos leído nunca libros de caballería, todos nos parezcan muy inofensivos comparados con los nuevos encantadores mediáticos cuyos efectos depredadores nos han convertido en simples operarios torpes para cualquier reflexión. Siguiendo este razonamiento, es comprensible el éxito que tuviera el libro en la España del siglo XVII, cuando aún se leían libros de caballería, aunque después de la publicación del Quijote, de hecho, se vino abajo la venta de ese género de libros. Pero el Quijote siguió reeditándose. Entonces, ¿cómo explicamos el éxito que tuvo y sigue teniendo en lugares tan dispares cultural y geográficamente como China o Brasil? ¿Quiere que tú contestes algo, no? A más de 50 idiomas en más de 1500 ediciones. ¿Cómo explicar que a los 2 años de publicarse ya fuera traducido al inglés? Este solo hecho pone de relieve que los valores principales del libro de Cervantes hay que verlos más allá de la simple crítica contra los libros de caballería e incluso del grado de perfección que alcanza la pluma de Cervantes, que hace gala de la riqueza y flexibilidad de la lengua castellana. Debemos admitir que incluso más allá del deseo expreso del propio Cervantes, el resultado es infinitamente más profundo y rico. Hace pensar y sobre todo pensar como mejor puede hacerlo el ser humano, riéndose del personaje de la novela, pero también de uno mismo y de todos, los de allá, los de acá, los del pasado, los del presente y los del futuro. Tras varios años de perderme en la lectura amena de las páginas del Quijote, decidí elegir esta novela como trasfondo literario de mi discurso de ingreso a la academia. El pulso narrativo de Cervantes, que discurre siempre con asombrosa naturalidad, me condujo a cuestionarme cosas que ya me había preguntado con anterioridad durante mi época de doctoranda en filosofía, cuando estudié a Alasdair MacIntyre, un filósofo moral que ha puesto al descubierto la importancia de la narratividad para la vida. Las preguntas son: ¿por qué contamos historias? ¿Por qué no podemos vivir sin relatos? ¿Por qué necesitamos las narraciones para entendernos? ¿Cómo vivir a fondo la cultura de la solidaridad en un contexto social fragmentado y sin referencias narrativas? Intentaré responder a estas preguntas en el ensayo a través de 7 puntos, que ahora voy a resumir. En primer lugar, he querido, como ya dije, unir filosofía y literatura, ya que tanto la una como la otra trabajan con palabras y ambas aspiran a la verdad, lo único capaz de dar sentido a las palabras. Aunque por métodos diversos, tanto la narración literaria como la filosofía se mueven en un terreno común, el lenguaje, y se dan la mano al abordar la temática ética. La narración literaria envuelve los conceptos metafísicos de música y de colorido, desplegando las circunstancias concretas e ilumina las ideas abstractas al encarnarlas en una piel y una carne que palpita vida.
En segundo lugar, he elegido un texto narrativo clásico, Don Quijote, que ha logrado difusión y un eco histórico y geográfico a nivel universal sin precedentes. En tercer lugar, he procurado que el texto literario sea de ficción antes que de no ficción, porque desde un punto de vista narrativo, el texto de ficción, a diferencia del relato histórico, ya está completo. El Quijote es un texto cerrado, no susceptible de volver a ser narrado, porque Alonso Quijano ya murió. En cuarto lugar, cuando nos movemos en los dominios de la razón práctica, de la ética, la narratividad constituye una forma de pensamiento vinculada a la práctica de las virtudes y al telos o fin último. A mi modo de ver, la filosofía narrativa encaja con una visión completa de la vida humana, proveyéndola adecuadamente de unidad, de medios de perfeccionamiento, las virtudes, y de un bien propio, el telos. Al igual que en el campo de la poética, me acerco a este tema desde la perspectiva de Aristóteles, a través de la obra de un neoaristotélico, Alasdair MacIntyre, una de las figuras más originales, penetrantes y agudas de la filosofía moral del siglo XX y XXI. En el tercer y cuarto epígrafe del ensayo se expone el pensamiento ético de MacIntyre acerca de la estructura narrativa de la vida. En quinto lugar, cabe subrayar que el punto de confluencia entre la praxis ética y la acción dramática es la acción humana perfecta y completa, es decir, la acción inmanente. Para poder explicar la analogía entre la mimesis praxeos, es decir, la acción dramática, y la praxis humana teleológica, resulta inevitable abordar la teoría de la acción según Aristóteles. En sexto lugar, quisiera resaltar un ejemplo del Quijote y algunas ideas en torno a un rasgo clásico y peculiar de las obras poéticas, que desde Aristóteles se conoce con el nombre de anagnórisis o reconocimiento. Se trata de un rasgo que se da entre los personajes de la trama diegética y también entre los textos narrativos y dramáticos y las personas, ya sea lectores o espectadores. Aristóteles lo dice en la poética, es un cambio desde la ignorancia al conocimiento para amistad o para odio de los destinados a la dicha o al infortunio. Este rasgo facilita apreciar la hondura de los pasajes poéticos y el decisivo valor moral de las narraciones en la formación de la personalidad. Y finalmente, como reflexión conclusiva y como un aporte a la cultura de la solidaridad, abordo dos rasgos humanos derivados del sentido narrativo de la vida: el diálogo y la amistad. La tremenda fuerza que el diálogo cobra en la novela de Cervantes potencia el sentido que esa arma poderosa, el lenguaje, adquiere para el encuentro con el tú. Para la donación y la relación con otra persona se necesita diálogo y también amistad. Es más, aquel es requisito para que ésta surja. El diálogo es un instrumento útil para comprender, para sentirse comprendido, para compartir, con mayor razón ahora que la pandemia ha provocado el aislamiento social y la quiebra económica en tantas familias. El Quijote tiene una novedad perenne, a pesar de no ser nuevo. Soporta la traducción a otras lenguas y el escrutinio de todos los estudios que se han hecho sobre él. El texto no solo soporta, sino que se ilumina cada vez que un nuevo lector se pierde dichoso en sus laberintos de risa y ficción. En el Quijote está casi todo lo que hay que saber sobre el hombre, sobre sus pasiones, sobre sus virtudes y vicios, sobre su anhelo perenne de felicidad y sus abismos de miseria. El modelo que ofrece el Quijote presenta una característica particularmente interesante, porque en la propia novela aparecen como virtualmente operativos personajes de ficción. El lector presiente durante la lectura que está ante un fenómeno literario inusitado, una literatura dentro de otra literatura. El relato mismo se pone en boca de un ficticio autor morisco llamado Cide Hamete Benengeli, y los lectores contemporáneos del Quijote, el bachiller Sansón Carrasco y los duques, parecen pasearse a sus anchas por sus páginas
junto a los héroes de los libros de caballería como si fueran personajes reales. A inicios del capítulo 40 de la segunda parte del Quijote, un narrador interviene y argumenta que todos aquellos que están disfrutando de la historia, cito, deben demostrarse agradecidos a Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las mínimas de ella. Cierro la cita. Este es un caso de Misanabim intenso, o sea, la metodología de las muñecas rusas, en el que nos vemos forzados a ser conscientes de que estamos leyendo una ficción dentro de otra ficción y que el duque y la duquesa, personajes inventados por Cervantes, están representando otro nivel ficticio dentro de los demás. No sabemos bien quién es el narrador principal, pero conocen muy bien las intenciones, pensamientos y recuerdos de todos los personajes. Unos capítulos más adelante, Cervantes nos lanza otro de esos momentos Misanabim metaliterarios que anticipan uno de los tropos favoritos de la literatura moderna. Don Quijote está en una venta y escucha que dos hombres discuten sobre la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, y a él le empiezan a temblar las piernas. Apenas oyó su nombre, Don Quijote, cuando se puso en pie y con oído alerta escuchó lo que trataban. Este es un momento maravilloso de anagnórisis y de ficción literaria, porque los nobles están leyendo el Quijote apócrifo de Avellaneda, publicado en 1614, y le dan el libro a Don Quijote para que lo revise. Habíamos leído sobre personajes que han leído la primera parte, pero esta es la primera vez que los personajes han leído la segunda parte, que todavía está en marcha en aquel momento, no ha sido publicada. Se trata de una anagnórisis de revelación que involucra al personaje y al lector, causándoles enorme sorpresa. Tanto es así que acontece una ruptura enérgica y repentina en el nudo de la historia. Don Quijote cambia Barcelona por Zaragoza como destino final de su viaje para contravenir lo que dice el Quijote apócrifo, el falso. Pero el episodio más narrativamente salvaje ocurre 13 capítulos más adelante. Cervantes hace que su personaje de ficción, Don Quijote, se encuentre amigablemente con un personaje de ficción del segundo tomo apócrifo. Este personaje se llama Álvaro Tarfe, al que Don Quijote convence de que él es el verdadero Don Quijote. Tanto lo persuade que hace que Tarfe firme una declaración jurada ante un alcalde y un escribano en la cual proclama que, cito, no conocía de Don Quijote de la Mancha, que asimismo estaba ahí presente, y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas. Cierro la cita. Vemos aquí una maniobra narrativa sin precedentes, propia solo de un genio de la novela, para construir una modalidad de anagnórisis de revelación al revés. Aparece un Álvaro Tarfe que no reconoce a su propio Don Quijote, a quien le debe la existencia en el libro apócrifo. Se trata de la abolición del personaje de Avellaneda y de la creación de un nuevo personaje de Cervantes. Tras salir del mesón, Don Quijote y Sancho celebran su triunfo sobre Tarfe y el atrevido autor falso. Esto es lo que hace extraordinariamente compleja la narrativa del Quijote. Como diría MacIntyre, haciendo eco a Aristóteles, la verosimilitud de la trama es lo que da sentido a la narración. Un acontecimiento no es simplemente algo que ocurre, sino el elemento básico de una narración, en la cual hay un principio y un final, un origen y un cumplimiento, y todo ello atravesado por un sentido, por una dirección. Seguir una historia nos hace alimentar expectativas sobre cómo sigue esa historia, qué pasó después, y luego qué sucedió y entonces. Y Cervantes lo logra con la constante interacción entre ficción y realidad, imbricando y multiplicando los niveles narrativos de forma magistral, pero sin dejar de ser verosímil. Es hora de terminar,
con una reflexión conclusiva acerca del impacto que la dimensión narrativa pueda ejercer en nuestra textura moral, psicológica y espiritual. Las referencias narrativas de la literatura de ficción pueden ejercer una sana influencia en la práctica de la amistad solidaria, tan necesaria en este tiempo de pandemia en el que estamos todos llamados a bregar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Esta tragedia del COVID nos ha hecho constatar la situación innegable de que nuestra cultura ha ido derivando hacia un progresivo individualismo, donde íbamos cada vez más a lo nuestro. Tal vez es una llamada para no continuar imperturbables pensando mantenernos sanos en un mundo que obviamente está enfermo. La televisión y las nuevas tecnologías digitales, aún proporcionando beneficios innumerables de interconectividad, velocidad y posibilidad de establecer relaciones y alianzas internacionales, aquí estamos, por ejemplo, en este Zoom, han formado cabezas planas, sin relieves, que aceptan e imitan todo lo que ven y optan por estilos fragmentarios de vida. Hoy, más que nunca, se ve necesario el recurso a referencias narrativas para acceder a dimensiones de la realidad que son decisivas para encontrar sentido a la vida. Un texto de MacIntyre es revelador en este sentido. El hombre, cito, es esencialmente un animal que cuenta historias. A storytelling man, un contador de historias que aspira a la verdad. El hombre no es un mero contador de historias como un pasatiempo entretenido, sino que contando historias debe encontrar su verdad, pues es la verdad la que otorga a la narración, sobre todo a la de nuestra vida, profundidad y densidad de sentido. Esta capacidad de apertura y diálogo que Cervantes plasma en sus personajes puede conectarse con la filosofía narrativa de MacIntyre. Por ejemplo, Don Quijote y Sancho, uno es un campesino, el otro es un hidalgo venido a menos, pueden dialogar porque viven dentro de una estructura narrativa única. Aunque pertenezcan a niveles sociales diferentes, viven en universos conceptuales semejantes, comparten religión católica y moral cristiana, y su narrativa bebe de la misma fuente que brota de una cultura en la que se refleja un imperio que cae de la grandeza a la decadencia, lo que hace a ambos melancólicos y más bien pesimistas acerca de la condición humana. Pese a sus diferencias caracterológicas, según van actuando, van narrando relatos cada vez más parecidos y compatibles entre sí, tanto que llega un momento en que se invierten las posiciones de partida, lo que Américo Castro llamó sanchopancización de Don Quijote y Don Quijotización de Sancho. El caballero andante va atemperando sus fantasías aventureras al tiempo que el escudero va acentuando su vocación hacia la vida caballeresca. En el capítulo 59 de la segunda parte, Sancho disuade a Don Quijote del suicidio. Cito, «Sepa, señor, que no hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse», y le sugiere que intente dormir. Don Quijote obedece. Cito, «pareciéndole que las razones de Sancho eran más de filósofo que de mentecato». Cierro la cita. Al inicio decía que contar historias es el mejor medio de conocimiento moral y de educarnos en las virtudes. Empero, hay una única historia que vale la pena relatar con acierto y cuidado, la historia de nuestra vida. Si no es digna de ser narrada, si no es una vida dedicada al servicio de los demás, en primer lugar, los amigos, si no es una vida empleada en proteger al desfavorecido, no estará integrada en una narración con sentido. El desafío de una vida humana será la de configurar una vida digna de ser narrada, por la misión que llevó a cabo, por la fidelidad a su vocación, por el influjo irradiador en los demás. Y deseo concluir esta presentación con 3 invitaciones para lograr la práctica de la solidaridad en nuestras vidas, en esta etapa que recorremos en confinamiento y distanciamiento social a causa del coronavirus, que como han dicho los expertos, ha venido para quedarse. Frente a la prisa que la globalización ha imprimido en nuestro modo de vivir y en nuestro espacio interior, calma. Vale la pena cultivar la propia interioridad,
dedicar tiempo a la reflexión y al estudio. Frente al desmesurado afán de éxito y al descarte de los fracasados, humanismo. Y frente al ruido que nos impide poder estar solos, silencio. La amistad requiere de momentos de silencio, actitud contemplativa, mirada abierta y receptiva. Muchas gracias. Enhorabuena por su discurso. Conforme a los estatutos y reglamentos de nuestra corporación, corresponde dar respuesta al discurso de ingreso de un académico al académico o académicos que lo hayan propuesto. En este caso, corresponderá dicha tarea a la académica de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Ana María Urruela de Quesada, completando con ello el proceso de incorporación de doña Cecilia Echevarría Falla a nuestra academia. Tiene la palabra doña Ana María Urruela de Quesada. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, señora presidenta Raquel Montenegro, miembros de la Junta Directiva, académicos y académicas de número, señoras y señores. Por designación de la Junta Directiva, me es grato dar respuesta al discurso de ingreso de la doctora Cecilia Echevarría Falla, cuya exposición nos ha permitido apreciar el valor, logros y aciertos de su trabajo de ingreso a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Del currículo de la doctora Echevarría Falla, deduzco que sus antecedentes académicos contribuyen a la formación de su vocación literaria y filosófica y la definen como una valiosa intelectual con una clara inclinación filosófica hacia la ética y la moral. Una palpable prueba de esa vocación se advierte en su trabajo de ingreso, en el que se desarrollan interesantes temas que han de promover futuras investigaciones, así como frescas luces sobre la importancia y vigencia de la gran obra clásica de Miguel de Cervantes y Saavedra. El ensayo que hoy nos ha resumido la doctora Echevarría Falla es un estudio y una meditación que comportan una meticulosa consulta de textos afines con el tema que desarrolla. Es importante destacar lo anterior porque el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una obra que ha tenido una influencia sin precedentes en la literatura universal, prácticamente desde 1605, año en que fue publicada la primera parte, que se completó en 1615, un año antes de la muerte de su autor. La obra de Cervantes ha llamado la atención a un sinnúmero de eruditos interesados en descubrir los inagotables valores que radican en el Quijote, obra que, como escribe Harold Bloom, contribuye al escrecimiento de nuestro yo interior. Es decir, propicia ese motivo por el cual estudiosos, como el caso de la doctora Echevarría Falla, continúan enriqueciendo con sus investigaciones y ensayos el contenido de las múltiples interpretaciones de esa magistral novela. Luis Alberto Sánchez señala que Don Quijote se conoció en las Indias Occidentales el mismo año que se imprimió en Madrid, en las prensas de Juan de la Cuesta, y que fueron más de 300 ejemplares de la inmortal obra cervantina los que llegaron a nuestro continente a bordo de los barcos Espíritu Santo, Nuestra Señora del Rosario, y en otras embarcaciones en las que los pasajeros entretenían sus pesados ocios y largas y penosas travesías leyendo capítulos del Quijote, del Amadís y otros libros fantasiosos. Por la naturaleza de este acto, solo haré una breve referencia a tropos y a otros recursos literarios y lingüísticos destacados que se infieren de la manera en que la doctora Echevarría Falla analizó la obra cervantina y confirman, por otro lado, cómo la aplicación de técnicas narrativas intervienen y auxilian la interpretación del trabajo de ingreso
que ella ha resumido el día de hoy. Escribe la autora: hoy más que nunca se ve necesario el recurso a referencias narrativas para acceder a dimensiones de la realidad que son decisivas para encontrar el sentido de la vida. Y yo me formulo las siguientes preguntas. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estas dos interrogantes que la autora responde al final de su trabajo, aplicando los lineamientos de Alistair MacIntyre, les sirven de fundamento para su interpretación y estudio literario y filosófico de la temática del Quijote, porque la ayudan a demostrar que la estructura narrativa de la novela corre paralela a la propia vida y que gracias a ello los personajes actúan y piensan, dejando entrever a lo largo de la narración los recónditos vericuetos de sus almas. Cuando se lee el Quijote, ciertamente se oscila entre realidad y fantasía, al punto en que el lector se abandona en la magia del tema, olvidando muchas veces su propia realidad. Quizás por esto la obra invita a ser leída incansablemente una y otra vez. Considero que la escogencia del ingenioso hidalgo Don Quijote para su trabajo de ingreso a la academia fue un acierto de la doctora Echeverría Faya, porque la obra le permite enfrentarse a infinidad de posibilidades interpretativas y conseguir que la misma se adapte a los fines que persigue con su estudio. Escoger una obra es de por sí una tarea ardua y difícil. Tan solo recordemos que el Quijote puede ser un espejo en el que no solo los personajes actúan y se independizan, sino que además refleja aspectos propios de la interpretación que el autor hace de la vida, asomándose y participando en la narración, muchas veces él mismo, como sucede con Jorge Luis Borges y su otro yo. En 7 noches, este célebre autor argentino escribe que una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados, espíritus que despiertan cuando los llamamos. Es decir, que mientras no abrimos un libro, ese libro literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa entre las cosas. Pero cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre el hecho mágico y estético que nos permite conocer la narración, involucrarnos en ella, aceptarla o rechazarla, como seguramente le sucedió a la doctora Echeverría Faya al acercarse a los personajes de la obra cervantina, entre ellos, por supuesto, Don Quijote y Sancho. La literatura siempre ofrece un infinito despliegue de ideas, sentimientos y críticas de todo lo que el mundo de la cultura pone en manos de un lector atento, de un lector que lee para apreciar y gozar de lo escrito, porque la obra le despierta e inquieta su espíritu, de tal manera que el deleite se vuelve un reto al intelecto y termina estudiándola a fondo, como sucede en el caso de la doctora Echeverría Faya. Retornando al trabajo de la nueva académica, me permito hacer notar que en un principio tuve la impresión de que había escogido la obra de Cervantes a sabiendas, de que sus fines interpretativos serían más fácilmente inteligibles y se adaptarían cómodamente al pensamiento de MacIntyre. Sin embargo, conforme avancé en el estudio del trabajo, me di cuenta de que, definitivamente, entre lectora y obra se había generado un vaivén, un ir y venir, un acercamiento y distanciamiento que la indujeron a estudiarla con objetividad y definir de qué manera la obra le hablaba, le descifraba sus secretos. ¿Acaso el azar puso el Quijote en las manos de la doctora Echeverría Faya? Pero no cabe duda que la magia y el misterio de la temática de la obra la inclinó a profundizarla y a exponer la interpretación que nos ofrece en su trabajo de investigación. La decisión por el Quijote y la orientación que nos proporciona MacIntyre me obligan a referirme a algunos elementos de la narrativa que ayudan y aclaran literariamente la interpretación de la doctora Echeverría Faya, quien afirma que entre narración y acción humana hay una gran semejanza, y siguiendo a Aristóteles, agrega que la estructura narrativa tiene principio, nudo y fin que ella entiende o interpreta como un acto de voluntad.
En mi opinión, es un acto que, como explicaré más adelante, decide el autor. Obviamente, El Quijote es una narración que se circunscribe, como anotan Welleck y Warren, a la literatura imaginativa, a la literatura de fantasía, o acaso, como apunta Echeverría Falla, a un espejo de la vida, en la que se sufre y añora, pero también se sueña. Jaime Alasraqui nos dice que un autor, citando a Borges, escoge la máscara que más íntimamente lo define para que se le aprecie como escritor, personaje y autor en su propia obra. O como señala el crítico Marcel Foucault, las aventuras de Don Quijote son un recorrido minucioso para destacar sobre toda la superficie de la tierra las figuras que muestran que los libros dicen la verdad. ¿La verdad de la vida?, se pregunta la doctora Echeverría Falla. Efectivamente, en el caso del Quijote sí se refleja la vida, porque la temática de la obra lo permite, y esto es lo que la doctora Echeverría Falla encuentra cuando anota que MacIntyre busca esa unidad de la vida en el hilo narrativo, es decir, que acepta que la narración corresponde a una estructura de la realidad. Don Quijote sueña y Sancho realiza. Don Quijote entiende el mundo a su modo y transforma la realidad en fantasía. Así nos abre una ventana para distinguirlas. Don Quijote, escribe la autora, ayuda a experimentar los celos, el desamparo, la miseria, la ruina y también, agrego yo, la justicia, la honra, la dignidad, el buen proceder y otros valores de igual importancia. Meditemos ahora tan solo un instante sobre lo que significa el recurso de la intromisión o presencia del autor dentro de un texto. Sin duda, este recurso sirve para reforzar la semejanza ya señalada entre narración y vida. En una obra como El Quijote, el carácter ilusorio de la realidad, o sea, la alteración y trastueque de un orden establecido, sugiere al lector que los caracteres o personajes de una ficción pueden también, dentro de la obra, ser actores o espectadores. Don Quijote nos habla de sí mismo y es lector del Quijote. Borges es Jorge Luis Borges en algunos de sus cuentos, sobre todo en el otro. Hamlet, en cambio, es espectador en Hamlet. Y nosotros, ¿seremos solo sus lectores o espectadores y deberemos permanecer alejados del texto? ¿O por el contrario, se nos permitirá acaso esa misma intromisión? Miguel de Unamuno, lo cito a manera de ejemplo para que se conozca la importancia de este recurso, va más allá y permite a Augusto Pérez, personaje central de su novela Niebla, dirigirse a Salamanca para consultarle a él, al propio don Miguel de Unamuno, sobre el suicidio, porque ha leído un ensayo sobre este tema escrito por el autor. Personaje y autor dialogan hasta que el primero repara en que él no es real, sino que simplemente es un personaje de novela criado por el autor, por Unamuno, quien no le permite suicidarse, sino que lo ha de matar después de una comida pantagruélica. Podemos entonces concluir que la semejanza entre realidad y fantasía, o mejor dicho, entre vida y novela, también se consigue en literatura haciendo alternar a figuras históricas y a los propios autores con los personajes ficticios de sus cuentos o novelas. Este efecto también se logra, por ejemplo, cuando los autores citan obras o tratados apócrifos y resumen libros que no existen, como sucede en la trama de la novela que nos ocupa. El personaje central del Quijote, preocupado en saber cómo continuarán sus aventuras, encuentra en Toledo los cartapacios en árabe, los hace traducir por un morisco que resultan ser ni más ni menos la historia de Don Quijote escrita por Sidi Hamete Benengeli, un historiador arábigo. Esto lleva al lector a dudar qué es lo que lee, hasta que toma conciencia que aún continúa leyendo la misma obra de Cervantes y que es el autor quien ha utilizado el recurso señalado para darle mayor veracidad a las aventuras de su héroe. En estas páginas, los protagonistas lectores se pasean a sus anchas junto a los héroes de los libros de caballería
como si fueran personajes reales. Para comprender esto, es indispensable que recordemos que los libros castellanos se presentaban como traducciones del griego y del latín, para envolvernos aún más en el misterio de lo real y lo ficticio. Don Quijote no elimina su identidad, sino que refuerza su papel protagónico, pues en la segunda parte de la obra afirma que sigue siendo el caballero andante en busca de aventuras y resuelve como tal la batalla del Vizcaíno que había quedado inconclusa en la primera parte. Para que la complejidad y juego entre autor, lector y fantasía se dé, el autor utiliza otra técnica que la estudiosa Echeverría Faya denomina mis anabim. En realidad, en literatura se conoce más como juego de cajas chinas. Este recurso refiere que en narrativa existe un hilo central, casi siempre dominado por un narrador omnisciente, sin importar que sea lineal o no. Lo interesante es que a la narración se le mezcla otra de menor importancia y duración, y a esta otra, y así sucesivamente, hasta encontrar motivos que iluminen o diluyan la semejanza con hechos de la vida real. La mayoría de las veces, este recurso sirve para complicar la trama, pero en otras ocasiones es útil para apartarnos de ella, y lo que es más importante, sirve para encontrar oportunidades de mayores y profundas reflexiones, como cuando Don Quijote aconseja a Sancho cómo deberá gobernar su tan deseada ínsula de Barataria. En el Quijote también se utiliza esta técnica para hacer una pausa de sus aventuras. En efecto, Cervantes juega con las cosas y no necesita jugar con las palabras. En tanto, sencillamente, se sirve del oxímoron para mezclar la realidad y la fantasía, para conciliar dos nociones opuestas. Además, recurre a figuras de contigüidad, como la sinécdoque y la metonimia, para designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. Por ejemplo, el bacín por escudo, los molinos por gigantes, la venta por castillo, la piara por un ejército, etc. Son las ocasiones propicias en que en la mente de Don Quijote lo real se altera. Es el momento en que hace al lector partícipe de la fantasía. Lo aleja de la realidad, pero acentúa que ello sucede dentro del contexto narrativo. El hilván no se pierde. Se lee en el trabajo de ingreso que Alistair MacIntyre escribe que el hombre es esencialmente un animal que cuenta historias y que lo que no es esencialmente, aunque llegue a serlo a través de su historia, es un contador de historias que aspira a la verdad. ¿A qué conclusión aspira la doctora Echeverría Faya con este señalamiento? ¿Qué nos indica esta oración y la primera que mencioné respecto del sentido de la vida? Para responder estas preguntas pondré énfasis en la importancia que la doctora Echeverría Faya concede al diálogo. Señalo ya esto al final de mi contestación porque en el diálogo entre los dos personajes, ya sea entre Sancho y Don Quijote, o entre el cura y el barbero, o entre cualesquiera de los más de 600 personajes de la novela, lo que importa es lo que se dice. Porque la finalidad del diálogo es guiarnos a la profundidad temática y a la confirmación de que la obra es el espejo de la vida. Ese espejo que permite introducirse en el pensamiento y en el alma de los personajes, tal como afirma la doctora Echeverría Faya. El diálogo es imprescindible en la técnica narrativa que Cervantes utiliza en su novela. Don Quijote es un personaje que no puede vagar por el mundo hablando consigo mismo. Necesita de un contestatario para expresar sus ideas, sus estados de ánimo, su voluntad y deseos. Sancho le acompaña, unidos por una amistad y admiración inquebrantables. Forman así la inmortal pareja de las figuras más sobresalientes de la literatura. Por ello, y con toda razón, concibe el diálogo entre los personajes como la vía necesaria para interpretar los valores morales y éticos que Cervantes adjudica a sus dos personajes y que Echeverría Faya cita en su trabajo. Sin duda,
El diálogo le sirve a Cervantes para aliviar el vagabundeo de la pareja por el campo y le permite llevar a cabo su exposición vital. El principio, el nudo y el desenlace de la narración se termina cuando Don Quijote regresa a su aldea y decide abandonar sus quimeras caballerescas y entregarse a la vida pastoril, situación que no sucede. Entonces es cuando Don Quijote recobra la cordura y Sancho regresa investido de experiencia y sabiduría. Ni uno ni otro son el mismo. Cecilia Echeverría Faya así lo comprende y aprovecha esa circunstancia para recordarnos lo que apuntaba desde el principio sobre la ética y la moral, o como al respecto apunta Américo Castro, al anotar que Cervantes siente hondamente el valor de las virtudes cristianas en cuanto a amor y comprensión del prójimo. Llega así el momento en que nos recuerda los sabios consejos que en su oportunidad Don Quijote brinda a Sancho al recomendarle que gobierne su ínsula con humildad, que abrace la virtud, evite el vicio y recuerde el justo medio aristotélico al promover justicia y rectitud. Ha llegado la ocasión propicia para que la amistad se manifieste en toda su dimensión y que Sancho, por su parte, afirme su admiración por su amo. Leemos: quedó Sancho de nuevo como si jamás hubiera conocido a su señor, admirado de lo que sabía, pareciéndole que no debía de haber historia en el mundo, ni suceso que no lo tuviese cifrado en la uña y clavado en la memoria. Se termina, pues, el sueño del Quijote. En resumen, podemos afirmar que Don Quijote y Sancho, en el lapso de sus vidas que se narra en la obra, han encontrado ambos el sentido de su existencia y han dejado manifiesto sus valores éticos y morales. El aporte a la solidaridad desde el punto de vista de Echeverría Faya se cumple y afianza con los recursos literarios apenas esbozados. Las realidades se estremecen ante nuestra crítica y acaban por resolverse intelectualmente en impresión de relatividad, moralmente en enérgica resignación, en melancólica victoria sobre nosotros mismos, ya que fuera de ese reducto de la conciencia, en las trágicas crisis, todo es inseguro y problemático. Esto es lo que afirma Américo Castro en su estudio sobre el pensamiento de Cervantes. Termino, pues, con las siguientes palabras de Miguel de Unamuno, que en mi concepto reafirman la interpretación de la nueva académica. Rezan así: en una misma turquesa forjaron a caballero y escudero como suponía el cura. Lo más grande y más consolador de la vida que en común hicieron es el no poderse concebir el uno sin el otro, y que muy lejos de ser dos cabos opuestos, como hay quien mal supone, fueron y son no ya las dos mitades de una naranja, sino un mismo ser visto por dos lados. Sancho mantenía vivo el sanchopancismo de Don Quijote, y este quijotizaba a Sancho, sacándole la flor del alma, su entraña quijotesca. Permítanme felicitar a Cecilia Echeverría Faya y darle la más cordial bienvenida a la nueva académica, a quien auguro un espléndido desempeño en nuestra asociación. Muchas gracias. Para concluir esta ceremonia, escucharemos las palabras de la subdirectora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Guillermina Herrera Peña. Tiene la palabra doña Guillermina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No me queda sino reiterar, en nombre de la Academia Guatemalteca de la Lengua, nuestras calurosas felicitaciones a la doctora Cecilia Echeverría Faya por su magnífico discurso de ingreso a nuestra institución. Queremos darle la más cordial bienvenida al seno de la Academia y decirle que ingresa por la puerta ancha. No podía ser de otra manera, pues llega de la mano de Cervantes, recordándonos caminos de sabiduría transitados por Don Quijote. Ha sido un privilegio disfrutar de los resultados que dejaron en ella los muchos años en los que, según nos ha confiado, decidió perderse en la amena lectura de las páginas del Quijote.
y también que haya elegido esta novela para su discurso de ingreso a la academia. Ahora, sin duda, muchos de nosotros añadiremos a nuestro repertorio de preguntas importantes, vitales, las que motivaron su análisis. ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué no podemos vivir sin relatos? ¿Por qué necesitamos de narraciones para poder entendernos? Y la última, tan cercana a las circunstancias que marcan nuestra existencia en estos días. ¿Cómo vivir a fondo la cultura de la solidaridad en un contexto social fragmentado, sin referencias narrativas en muchos casos? Al igual que otros personajes entrañables de nuestra tradición literaria, Don Quijote, como nos ha recordado la doctora Echeverría Falla, derrocha intuición y sabiduría en la comprensión del ser humano. Sabe sobre sus pasiones, sabe sobre sus virtudes, también sobre sus vicios, sobre su anhelo de felicidad, también sobre sus abismos de miseria. No en balde, las aventuras de este entrañable personaje entretejen magistralmente la acción humana. Estas reflexiones han hecho que repensar El Quijote convirtiera esta tarde en un tiempo especialmente rico y sugerente. Muchas gracias, doctora Echeverría, y muchas gracias también a la académica doña Ana María Urruela de Quesada por la reflexiva e ilustrada respuesta que nos ha regalado. Sin más, cerramos esta solemne sesión de ingreso de la nueva académica numeraria. Agradecemos de parte de la Academia Guatemalteca de la Lengua a los distinguidos colegas y estimados invitados que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a todos por su presencia y esperamos verlos pronto. Que tengan una feliz tarde.